Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Delia, buenos días, amigos y amigas. Muy buenos días. Iniciamos en este momento nuestra ronda de entrevistas. Saludamos en nuestros estudios al asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel. Asambleísta, muy buenos días. Ha terminado bueno, no sabemos si periodo ordinario, esta fase de trabajo de la Asamblea Nacional. Por cierto, hay muchos sorprendidos al respecto. Hubo un buen inicio, un buen tren de trabajo hasta ahora. ¿Por qué la vacancia? Buenos días. Muy buenos días, estimado Edgar. Es siempre un placer estar aquí junto a ti, a tu audiencia. Un saludo también en este día. Bueno, en principio decirte que, en mi opinión, se ha hecho un gran trabajo en esta primera parte, digamos, del periodo legislativo. La vacancia, entiendo yo, es un poco para evitar que después se acumulen los días de vacaciones en días y momentos en donde se requerirá seguramente más atención por parte del legislativo. Me refiero al mes de agosto y tal vez del mes de diciembre. No obstante, es parte también de nuestro trabajo estar allí y también atender lo que disponga la Asamblea y la presidencia de la Asamblea Nacional. De respecto al trabajo, creo que ha sido un trabajo vinculado estrictamente a lo que la ciudadanía estaba esperando de la Asamblea de manera inmediata, que era atender, y es todavía el tema de la seguridad. Hemos estado presentando leyes que van relacionadas fundamentalmente a combatir la inseguridad, a combatir el crimen organizado, a identificar efectivamente y darle herramientas positivas a la Policía Nacional para que su trabajo y el trabajo que realiza conjuntamente en la actualidad con las Fuerzas Armadas sea un trabajo directo y sobre todo que busque el beneficio de la ciudadanía en relación a la seguridad, ¿no? El periodo termina el día de ayer con otra discusión en la comisión que estudia el asesinato de Fernando Villavicencio. Los asambleístas del correísmo se exaltan cuando comparece Cristian Zurita. Bueno, ¿qué sucede ahí? Es una emblemática discusión y emblemático debate. Bueno, lo que nosotros pudimos ver el día de ayer en la comisión de Fernando Villavicencio es que había precisamente la intención de ciertos asambleístas, especialmente del correísmo, de vincular más la investigación que está llevando a cabo la comisión a un tema casi personal de Fernando Villavicencio. Es como que en el país hubieran asesinado a una persona común y corriente, como si no hubiera sido un magnicidio del tamaño y la dimensión de lo que fue, como si hubiera sido el propio Fernando Villavicencio quien se habría mandado a asesinar por sí mismo. Más bien dicho, esa era la lógica con la cual estaban actuando ciertos asambleístas. Y ante esa realidad, Cristian Zurita explicó claramente que aquí el teléfono de Fernando Villavicencio no era lo fundamental para la indagación y la investigación de su propio asesinato, sino lo que era relacionado precisamente al entorno y a las condiciones políticas que el país tenía en ese momento, que era precisamente esas condiciones que le llevaron a arriesgarse y arriesgar su vida al nivel que llegó y terminó siendo su asesinato. Yo mismo participé de la comisión en donde expresé mi rechazo a esta intención de distraer la investigación, de buscar un gato por liebre, buscar una condición totalmente diferente a lo que efectivamente se estaba dando. Y esa fue mi posición, pues, ¿no? ¿Quién tiene este teléfono? ¿Objeto de qué está siendo este teléfono? El teléfono fue presentado, tengo entendido, yo no soy el que está dentro de la investigación, no conozco más allá de lo que públicamente se ha dicho igualmente, pero tengo entendido que el teléfono de Fernando Villavicencio está siendo investigado por el parte del FBI y fue entregado al FBI para que sea esta entidad quien realice las pericias correspondientes y pueda entregarle a la Fiscalía General del Estado los elementos que de ahí se puedan obtener para evitar su manipulación y la manipulación política de la información que consta allí. Más allá de eso, obviamente eso ya le corresponderán a los fiscales que están detrás de la investigación o a quienes están precisamente designados como peritos o como oficiales de la investigación. Pero lo que sí está claro es que este es un magnicidio político.
que se dio en un entorno político porque Fernando Villavicencio tenía las grandes posibilidades de vencer en las elecciones y pues obviamente querían evitar que una persona con el perfil de Fernando, con el liderazgo de Fernando, llegue a ganar las elecciones y pues obviamente generar los cambios que necesitaba el país en ese Ahora, momento, ¿no? temas que podrían explicar el debate de ayer, que a veces tuvo momentos dramáticos, es de que una vez que se produce pues el magnicidio, uno de los acusados fue el correísmo. Sí, o sea, yo no creo que haya una acusación directa al correísmo. Sí, yo no creo que todavía la fiscalía tenga una posición de ese tipo, pero sí había la sospecha por parte de la ciudadanía que quienes se benefician del asesinato de Fernando eran sus enemigos, que el propio Fernando los vino diciendo desde el principio, desde siempre, que eran precisamente actores vinculados al correísmo y vinculados al crimen organizado. Habían incluso, Fernando Villavicencio había presentado meses antes de su asesinato una denuncia en contra de 5 asambleístas, en donde ya se planificaba a criterio de él y por investigación de él propiamente dicha, su propio asesinato. Es decir, no estábamos ante una investigación que estaba allí, botada y que tenía que comenzar de cero. No, Fernando ya lo había anticipado antes de fallecer, que habían asambleístas que querían atentar contra su vida. Y eso fue parte precisamente y es parte de la investigación que se lleva a cabo en este momento. Pero claro, lo que pasa, lo que quieren ciertos asambleístas, ciertos sector político, es que se distraiga la atención de la ciudadanía, se tergiverse la información con el objetivo de distraer a la fiscalía, obviamente, y dar un mensaje incorrecto a la ciudadanía respecto de quién efectivamente son quienes se benefician del asesinato de Fernando, y efectivamente ahí no hay duda que son en principio sus enemigos y quienes lo buscaron desde siempre, ¿no? Entre estos 5 asambleístas está el ex legislador social cristiano Pablo Muentes. De ayer lo ratifica Cristian Zurita. Él dice que no le queda duda al respecto. ¿Qué más elementos podría haber tenido Cristian para asegurar aquí? Yo no conozco los elementos que tenga Cristian respecto de la información que él pueda manejar. Lo que sí sé es que él era la persona más cercana a Fernando Villavicencio. Y él tenía y tiene en su poder información sólida y firme respecto de las investigaciones que Fernando llevaba a cabo. Y que todavía entiendo, él está siendo custodio de esta información. Lógicamente, eso pasa necesariamente por identificar el espacio y el lugar donde estaba Fernando y qué es lo que hacía Fernando. Para eso, obviamente, Cristian es quien tiene la información. Lo que podríamos nosotros decir es que Fernando Villavicencio iba a ganar las elecciones y había información clara, y lo dijo él mismo ayer, que en principio había un empate técnico en el segundo lugar con el candidato precisamente Noboa, que terminó ganando las elecciones. Obviamente eso digamos, ya una página que ya hemos leído de este libro, pero sin duda alguna había y hay un interés político respecto de todo esto, ¿no? Recordemos lo que se dijo en aquel entonces, ¿no? Porque eso quedará grabado en la historia. Y es que varios dirigentes del correísmo dijeron que ellos fueron los damnificados del asesinato de Fernando Villavicencio, que eso les quitó la elección, les quitó la presidencia de las manos. Esa es un poco la versión que están dando. Precisamente eso es lo que no debemos confundir, y la ciudadanía no debe confundir, porque aquí había claridad en la posición política que tenía Fernando respecto de su candidatura y de su potencial político, porque si no lograba ganar la presidencia esta vez, de seguro en el 2025 tenía grandes oportunidades para hacerlo. Y claro, esa es la realidad. Por ende, quienes se benefician, no creo que sean, más dicho, quienes se perjudican, no creo que sean sus ideas digamos, personajes alrededor de él, sus amigos, la gente cercana, sus coidearios, sino precisamente los enemigos políticos de él, ¿no? Un poco esa es la lógica con la cual debe manejarse este tema y entenderse, porque no es lógico que pretenda culparse a los amigos. Y falta poco que le culpen y que quieran culparle a las hijas de Fernando sobre este tema, ¿no? La marcha de esta comisión investigadora de del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿cómo debe calificarse? ¿Hay realmente avances?
Tengo entendido que hay bastantes informaciones, hay sobre todo un manejo sólido de las versiones que han ido a dar los comparecientes. Falta todavía las versiones de los custodios y de la seguridad propia de Fernando, que entiendo en estos días deberán ya comparecer, bueno, después de la vacancia En seguramente. primera instancia se negaron, ¿no? En Dijeron que primera tenían instancia, amenazas. en segunda instancia no fueron y ahora creo que ya deberían tener la posibilidad de acercarse a dar la versión real de lo que ha sucedido. Faltan esas versiones que son fundamentales, faltan todavía, yo creo, todavía algunas otras comparecencias ya a nivel más de, digamos, accesorio, pero sin duda la comisión va a dar un informe claro y contundente y sobre todo definido de lo que es y de lo que necesita el país para esclarecer este fatal accidente, este fatal asesinato, ¿no? 7 de la mañana con 36 minutos en Noticiero Sucesos conversamos con el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel. Ayer, en las últimas ejecutorias de la Asamblea Nacional, eh, no logran ratificarse en las objeciones, en las sugerencias a la Proforma 2024, la que obviamente va a tener que pasar por el denominado Ministerio de la Ley. Es decir, el documento inicial del presidente Daniel Noboa en términos de la estructura presupuestaria pasará íntegra. O sea, ¿qué pasó pues con las observaciones del Partido Social Cristiano y del correísmo en especial? Bueno, yo creo que ahí yo tengo una lectura respecto de este tema que me parece sensata, ¿no? Un poco es evidenciar quiénes están del un lado en la Asamblea Nacional y quiénes están del lado correcto. En principio, omitir observaciones en contra de la proforma presupuestaria está dentro de las facultades de los legisladores, por tanto no es señalable como algo negativo, para nada, creo que es incluso hasta positivo. Estando nosotros La calidad de las observaciones es el tema. exacto, no solo la calidad, sino también si efectivamente buscan hacer una oposición o dar unas observaciones para construir algo mejor o dan esas observaciones solamente para generar una oposición tosuda, que era un poco lo que la ciudadanía ha venido rechazando de las últimas asambleas. Por ejemplo, le estaban exigiendo al presidente Daniel Noboa que incluya a como de lugar los ingresos que produce el incremento del IVA. Incremento del IVA que recién se va a ver el 1 de abril. ¿Cómo el gobierno pudo haber anticipado aquello? Es ilegal. Claro que sí, y esa es una observación ilógica. No obstante, por eso nosotros como Construye votamos en abstención en las dos posiciones, en la de aprobar la reforma presupuestaria porque creemos que hay errores, hay condiciones que no deberían estar allí, sobre todo en relación al tema de financiamiento del aspecto social. Creemos que hay mucho todavía pendiente allí de cubrir. Y adicionalmente creo, para efectos de darles, digamos, claridad y coherencia a nuestra actitud, también votamos en abstención para las observaciones porque tampoco eran correctas. Entonces estábamos nosotros en un punto medio. Obviamente somos 19, no somos mayoría y por ende no pudimos sumar a ninguno de los lados. Pero por un lado, por más dicho, o más bien dicho, de manera De general, ustedes dependió ayer alcanzar los 92 votos, ¿no? así es, pero era imposible aceptar unas observaciones en ese sentido. Al menos como se las plantearon, creo yo que era definitivamente un error aprobar unas observaciones que iban más que al lado técnico, iban con el objetivo de posicionar un mensaje político. Y para nosotros no está la legislatura para hacer ese tipo de juegos, Pero, ¿no? asambleísta, en la primera parte de esta respuesta se señala a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano como opositores del gobierno. No lo son, pues No, están unidos en la asamblea, son una triple alianza. así es, así es. Son una alianza, están juntos, pero creo que en este tipo de cosas, cuando al gobierno le interesa mover, digamos, un tema económico o generar una condición que puede posiblemente afectar económicamente a algún sector de la sociedad o mejorarle, digamos, de alguna manera, aquí no funge mucho y no se utiliza mucho esta alianza. Más bien dicho, es sorprendente que el gobierno nacional no logre conseguir los votos en su propia alianza, que es un poco lo que nosotros hemos dicho también. No puede jugar a que sustituya esos votos con nuestros votos, porque eso sería jugar un partido, digamos, doble, con doble cara. Y Bueno, para pero es que nosotros, por eso votamos en abstención en las dos opciones, ¿no? esta alianza es por lo menos complicada, es atípica.
La abstención de Construye el día de ayer no lo convierte en socio del gobierno. En lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, nosotros hemos dicho que nosotros señalaremos lo malo y apoyaremos lo bueno. Creo que nuestras votaciones así lo muestran. Cuando hemos votado por leyes en donde incluso se votan por unanimidad, lo hemos hecho con claras razones y objetivos definidos, de tal manera que no es que hay duda de nuestra posición, al menos la gente y la ciudadanía no lo hace. La gente sabe que nosotros no votamos a favor cuando efectivamente debería votarse en contra, ni lo contrario, pero sí entiende que tenemos una posición técnica, sobre todo cuando son temas que pretenden golpear o bien el bolsillo o bien los intereses de la ciudadanía, ¿no? El quinto proyecto urgente aprobado en la Asamblea Nacional, el de desarrollo turístico, se da la semana pasada, eh, pero con un saldo político inexplicable, ¿no? 7 asambleístas del correísmo terminan votando por ese proyecto de ley, cuando la decisión oficial de la Revolución Ciudadana era decirle que no a este instrumento de orden legal. Eh, bueno, el presidente Correa, a pesar de que su propia hermana vota no, pero a la única que defiende es a Pamela Aguirre. ¿Cómo procesar aquello? Bueno, yo creo que ahí desde una lógica y una lectura ajena a la Revolución Ciudadana, que es la nuestra, es la mía, creo yo que allí hay tal vez una decisión personal de las personas que votaron a favor, ¿no? Pamela Aguirre dice, yo voté afirmativamente porque tengo que defender el turismo de mi provincia. Sí, ese es, digamos, el discurso, digamos, en principio, pero es una decisión personal. Y lo que pasa es que no les gusta a la Revolución Ciudadana que los asambleístas tengan voz y voto personal. A ellos les interesa y O les sea, no les sirve. gusta la discrecionalidad. No les gusta la discrecionalidad y no les gusta la discrepancia, la disidencia, el debate. Allí o se suman a la posición oficial, que normalmente es una posición traída del extranjero, o en su defecto no hay un apoyo del partido o de la alianza o de, digamos, de la posición política que ellos tienen. Es una visión visceral de la política. Ahora, que hayan ahí padrinos o madrinas o gustos personales o placeres o condiciones que les interesen a cada uno de ellos, eso es una condición y circunstancia personal que cada uno tendría que responder. Yo esperaría que yo no creo que esté fisurado, digamos, la Revolución Ciudadana de manera sustancial y sólida. Más bien dicho, creo que esto ratifica que aquí hay una visión única y esa visión es la que se tendrá que imprimir en todas las instancias y lo están haciendo, Pero el ¿no? silencio es el que impide la división, la ruptura, la diáspora en el correísmo, porque más allá del comentario sobre Pamela Aguirre no se dice nada más, a pesar que el ex candidato presidencial Andrés Arauz, él sí pedía medidas. Blasco Luna, asambleísta, él los calificó de Judas, ¿no? Eh, y entonces parece que no va a pasar nada más. Bueno, yo creo que valdría la pena preguntar si es que en efecto hay en la Revolución Ciudadana estos procesos reales en el Comité de Ética, ¿no? Creería yo que hay que preguntarle a la persona encargada, entiendo yo, si efectivamente hay procesos de comité de ética que puedan derivar en una sanción real a los asambleístas que se van de la línea, porque no es tampoco coherente que inicien procesos de ética o de revisión de sus conductas y no pase nada. O sea, sea solamente un saludo a la bandera para darle algo de marco, digamos, a la opinión pública y que la opinión pública se quede tranquila con estos temas y más no efectivamente hacer un proceso que debería ser, ¿no? Eso tendría que responder la Revolución Pero Ciudadana, parece claro. que priman las amistades del presidente Novoa, ex legislador, eh, con Pamela Aguirre, con Marcelo Holguín. Bueno, habría que preguntarle, ¿no? Creo que me parece una buena pregunta de si el presidente Noboa tuvo alguna conversación o un acceso o una cercanía con y los asambleístas que votaron a favor de esta moción, ¿no? Yo creo que valdría darle esa oportunidad a los unos y a los otros de dar una versión al país de lo que sucedió. Pero claro que sí, eso dependerá ya de cada una de las bancadas y del presidente, ¿no? ¿Cuál es la lectura frente al problema de hoy con la vicepresidenta Verónica Batlle? Ahí yo creo que, el tema de la vicepresidenta pasa necesariamente por un respeto al cargo que ella ejerce, por parte y parte. Me refiero a la propia vicepresidenta
y también al presidente de la República, porque el presidente de la República tiene que entender, nos guste o no, le guste a él o no, que ella fue electa también, en la misma papeleta, por arrastre, de cualquier manera, pero fue electa. Y al ser electa, merece el respeto absolutamente que exige la norma, que exige la moral, la ética pública respecto de un vicepresidente. Y para eso ella también tiene que entender que esto no es un juego político de si yo me pongo o me subo o me bajo. Obviamente eso dependerá de sus propias conductas, pero sí hay que entender que el respeto a la magnanimidad del cargo y también del respeto a la institucionalidad deberían primar en este sentido, ¿no? Ella dice que le están presionando para renunciar. Si es que eso es lo que ella dice, debería tener alguna prueba. Ella incluso quiere venir acá, a como del lugar, lo cual le pone al filo el juicio político. Sin duda, sin duda. Yo creo que allí habría que revisar nuevamente, y repito, el encargo que se le dio a ella, ver hasta dónde ella tiene esa capacidad, esa posibilidad, y si se equivoca y se va un poquito más de la raya, el presidente sin duda alguna va a iniciar una acción en contra de ella en la Asamblea Nacional. Ahora, repito, hay que respetar las instituciones, hay que respetar los cargos del presidente, de la vicepresidenta, de los asambleístas, de quienes fuimos electos por votación popular, porque es la fiel representación de la ciudadanía, ¿no? Con esto culminamos rapidísimo, por favor, porque hay muchísimos comentarios en estas 24 horas. Se Así es. dice que quieren sacar a Abad para poner ahí a Viviana Veloz y que Viviana Veloz le va a indultar al presidente, al expresidente Correa. Mire, todo se puede decir, todo es fácil calcular, pero lo difícil es que eso pase efectivamente si es que se da. Ahora, recuerda que si es que se va la vicepresidenta, no es que automáticamente sube el presidente o presidenta, en este caso, de la Asamblea Nacional, si es que estaría Viviana Veloz. Ahí hay que presentar una terna por parte del presidente y en la Asamblea elegirlo. ¿Será que Viviana Veloz logre tener unos votos para poder ser electa vicepresidenta? Personalmente creo que no es posible en este momento. Un cálculo que puede darse, puede hacerse, pero que se lleve a eso a ejecutar, creo que es más difícil y obviamente debería pasar por varias negociaciones políticas a la interna en la Asamblea y creo yo a la opinión pública igualmente, ¿no? Gracias, asambleísta. Gracias por la charla. Gracias por sus criterios. Igualmente, mi querido Edgar, siempre es un placer estar aquí. Un saludo a todos y buen día. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel.